¿Me escuchan? Siempre aclaro, ¿verdad? Que yo no, Nélida no es la que escribe lo que está en esta libreta, que es un proceso, parte del proceso mediúmnico de mi vida. Yo siempre he escrito cosas. Muchas veces esas cosas tienen firma, pero este grupo de cosas que estoy escribiendo últimamente no tienen firma. Y eso me preocupó. Y pedí ayuda espiritual para saber, y quiero hacer esta introducción porque se lo dije a Ruth brevemente, para saber quién escribe esto, porque no soy yo. Tiene un lenguaje simbólico, muchas veces poético y otras veces, pero es totalmente espírita. Entonces, una madrugada a las 2 de la mañana yo desperté. Me asomé por la ventana y frente a la ventana de mi cuarto, en la acera del frente, había una persona, una entidad vestido de blanco completamente, con un sombrero más ancha el ala que el que él tiene, que le cubría su faz completa. Estaba con la cabeza baja y hablaba. Yo escuchaba palabras cultas, pero no podía hilar lo que decía, pero sabía que hablaba profundamente. Entonces pensé, ¿será encarnado que está ahí? Me fui al baño, volví, estaba. Cuando yo volví, pensé en la petición que yo había hecho antes de dormir y yo dije, puede ser un espíritu. Entonces se incorporó y cruzó la calle y desapareció. Así que entendí que esa entidad es la que escribe esto, la que inspira esto que está escrito. Y el de hoy dice así, es simbólico. Camina descalzo por la vida, sin el zapato que ata tu pie, sin ataduras del presente o del pasado, para que el proceso evolutivo proceda. Camina descalzo por la vida y siente la frescura del verde de la hierba llena de rocío cuando en un temprano amanecer despiertes a una hilación completa de pensamientos meditativos. Camina y camina. La senda es larga, llena de metas a seguir, de retos a enfrentar, porque un día harás una pausa y te preguntarás ¿por qué? Entonces, comprenderás que la ruta es perfecta, que no hay marcha atrás, que es inevitable y entenderás el proceso de ascensión a través del aprendizaje. Por eso, camina descalzo por la vida sin ataduras. Esa es la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cabizbajo? ¿Qué le falta a ese espíritu? ¿Verdad? Como si tuviera vergüenza de que no lo... No, sí, pero ¿por qué cabizbajo? Esa es la pregunta. Sí. Bien, Marta, te dejo con la clase. Bien. Yo tengo. Ese es para ti.
Buenos días. Buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, somos 2, 4, 6, 8. Y todos los que están aquí. Gracias por venir, los que están aquí. Gracias, hija, por venir. El tema de hoy, que Laudelino estaba bien curioso, porque quería saber de qué era. Yo no te lo voy a decir para que no declares lo que va a pasar. Este tema es de los artículos que nuestra directora nos envía a las revistas, de la revista Espíritas, lo cogí de allí. Me gusta. Yo siempre digo, yo lo elegí, pero yo creo que los artículos me eligen a mí. Por lo menos en yo creo que me eligieron a mí el pasado y pues por alguna razón. Quiero disculparme en la clase pasada por todo el revolú que pasó, pero pues fue interesante, fue bueno. Este va a ser un poquito más light. Yo solo puedo. ¿Te has hecho esa pregunta en algún momento? ¿O te lo has dicho? Yo solo puedo. ¿Para que yo voy a buscar ayuda? ¿Para que yo voy a decirle a fulano que me ayude si yo solo puedo? Pero al final veremos si puedes solo, si solo puedo. La autora es Longina Martínez. Traté de buscar información de ella por internet. No conseguí, para los datos del autor no conseguí mucho. Las referencias que vamos a usar es la revista Actualidad Espiritista, la número 23, Quinta Jornada Espiritista de Lleida. El artículo Yo Solo Puedo, de Longina Martínez, octubre de 2015. También hay uno que ella menciona en el artículo del libro de los medium. ¿Se oye bien? Libro de los medium, capítulo 29, el punto 331 y el punto 324. El libro o pensamiento, así mismo estaba escrito, no sé si era erróneo o es que como es de otro país, pues exacto, lo escriben así, de Rodrigo Félix de Cruz. El libro El Evangelio según el Espiritismo, capítulo 10, y Viña de Luz, número 48. Cooperemos fielmente, de Chico Xavier. Albita. Los datos que pude encontrar, ella escribe artículos para la revista Actualidad Espiritista, porque yo busqué varias revistas y en todas tiene artículos escritos. Pero de la preparación de ella, pues no pude encontrar nada. Este artículo fue ofrecido por Longina en el marco del 13 Simposio Espírita del Esborges del CAM en Tarragona, organizado por el Centro Espírita Manuel Iribardo, donde se impartieron una serie de conferencias que convergían en el tema central del compromiso espírita. Eso fue lo que pude encontrar de ella. Yo solo puedo. El objetivo, fomentar la conciencia respecto de la importancia de nuestra conducta, comportamiento y apoyo en la sociedad espírita. El vocabulario de unas palabritas que vamos a encontrar, congéneres, son los que pertenecen a la misma familia, grupo humano o ambiente que otras personas. Etnia es la comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüísticas, culturales y otros. Homogénea, relativo a un mismo género, poseedor de iguales caracteres. Ok. Este tema es un poquito, pues, no sé cómo lo tomarán. Para mí, no es tanto de lleno como espírita, como otros que dan, pero tiene un toquecito y hay unas cosas, pues, que tienen que ver con el espiritismo. Entre las formas de sociabilidad humana nos encontramos con
comunidades y sociedades. Para que ambos funcionen, es necesario que estén sustentadas por unas normas, leyes naturales, siendo estas las que definen los derechos y los deberes de cada uno al interactuar entre unos y otros. Si vivimos en sociedad, es porque es necesario al ser humano unirse a sus congéneres para no estar solo, interactuar, aprender y comunicarse. Ley natural de sociedad. ¿Cierto? Aquí mayormente lo que estamos es para aprender también, pero nos comunicamos unos más que otros, pero siempre decimos algo. Entre las formas de sociabilidad encontramos las comunidades. Son agrupaciones humanas unidas por ciertos rasgos afines, como por ejemplo el caso de las etnias. B, sociedades. Son los grupos de personas que se juntan o se unen, se relacionan por una causa o interés común, cuyo propósito es desarrollar una tarea y alcanzar una finalidad. ¿En cuáles nos podemos identificar nosotros? En los dos, pero más ahora en el grupo que estamos, en sociedades. Pregunto, ¿acaso el grupo espírita no es parte del circuito de sociedad? ¿Sí o no? ¿Por qué entonces muchos de los miembros que pertenecen a él piensan que la interacción es opcional y no un fundamento? Dice muchos, no todos, ¿verdad? Quizás todos nosotros pues pensamos diferente. Dentro de cualquier sociedad existen unas normas estructurales. Veamos si la sociedad espírita reúne en su entorno estas disposiciones. Las normas estructurales se pueden clasificar en normas sociales, normas ético-morales, normas jurídicas. Entre una de ellas, las normas sociales regulan las formas de relacionarse en torno de una serie de costumbres. Por ejemplo, la limpieza física, hablar adecuadamente, mostrar respeto. Son normas de conducta necesarias, Cali, para el buen funcionamiento del grupo. La limpieza del centro es una necesidad para todos. No existen las casualidades. Nosotros sabemos que no existen las casualidades. Aquí dice que la limpieza del centro es una necesidad para todos. Mi hija y yo al final nos vamos a quedar para limpiar. Pero no es que existan las casualidades. Pues, hay muchos más aspectos que se pueden unir a la serie de costumbres pues, por las que estamos aquí. Las éticas y morales. Sin el concurso de dichas normas sería imposible la convivencia, porque no existiría un código que comprometa a modelar cierto comportamiento. Según la autora, para el grupo espírita, este código se encuentra en el Evangelio según el Espiritismo, que recoge la conducta moral que debe seguir todo espiritista. El estudio y el análisis de las obras de Kardec en su conjunto también contribuyen para la formación del carácter del miembro de la sociedad espírita. Eso sabemos que siempre nosotros, nuestro primordial interés son las obras de Kardec. Después hemos añadido más lecturas, pero siempre nos basamos en las obras de Kardec. Dime, Lauren. Hay que recordar que somos una sociedad en evolución y que surgen marcos de comportamientos que van relacionados con nuevos descubrimientos, nuevas formas de hacer las cosas, aplicaciones tecnológicas que regulan cómo nos comportamos. Por lo tanto, no podemos decir que el Evangelio según el Espiritismo es el que recoge la conducta moral. Podría ser un marco general de referencia
Pero obviamente la sociedad moderna no se puede regir por un código como ese. ¿Ve? O sea, no seríamos inclusivos y no reconoceríamos que tenemos que fomentar la integración de la diferencia. O sea, tenemos que aceptarnos cuán diferentes, pero como parte de una misma sociedad. Y tenemos que respetar esa diferencia como parte de que la naturaleza no tiene definido cómo el ser debe ser, sino que vamos aprendiendo, recogiendo en ese aprendizaje nuevas formas de comunicarnos y de interrelacionarnos. Ok, así lo dice la autora, lo dice el artículo. La autora menciona que en ese libro aparece ese código, pero como decimos en diferentes clases, las cosas cambian, se modernizan, se hacen nuevas códigos o reglas. Y a base de eso uno va aprendiendo y mejorando. Ali. En el último congreso espírita que se celebró en España, ese grupo llegó a unas conclusiones y a unas normas a seguir por la sociedad espírita a nivel mundial. Yo creo que todavía no la hemos discutido aquí, pero sería bueno repasarla porque amplía y saca las normas fuera del centro para la convivencia a nivel universal que tiene que ver con el medio ambiente, muchas cosas que tal vez se pueden añadir a ese código, porque el evangelio según el espiritismo se queda corto, que podremos Correcto. discutirla en algún momento. Sé que las tengo guardadas en algún sitio, pero Ese fue en el del 2008. En el Congreso. no, esa fue en el 2000. No, el Congreso nuevo es ahora, así que 4 años atrás, que todavía no, yo creo que no estábamos en pandemia. En el 18. 2018. 18 creo que fue que dijo Celia. En el 2018. Habría Así que que buscar. hay que buscarlas para analizarlas y ver. Y se hace un nuevo schedule de lo que aparece allí. Esa las envió José Arroyo, que fue parte de los exponentes. Él los envió hace tiempo. Pero sería bueno discutirlas. Sí. No. Porque nunca se ha sacado. No porque... Yo creo que yo las tengo en mi computadora, si están en esa nueva. Sí, para Si no, yo le digo que me las vuelva a enviar, fíjate. Sí. actualizar. Las normas jurídicas son las que garantizan la convivencia y tienen carácter obligatorio, es decir, deben cumplirse. En nuestro caso, como sociedad espírita, esta se regula mediante estatutos o reglamentos que explican aquello que procede y lo que no procede, como el caso de la puntualidad, la asistencia, el compromiso, la responsabilidad y el decoro. ¿Cuál es la función del grupo espírita? El artículo nos dice, es el lugar donde aquellos que han tenido la necesidad de crecer espiritualmente han buscado el espacio y el marco adecuado para desarrollar mejor todas sus habilidades. En el libro de los medios, en el capítulo 29, el punto 331 nos dice, una reunión es un ser colectivo cuyas propiedades y cualidades son la resultante de las de sus miembros, que forman un manojo, como un grupo. Este manojo tendrá más fuerza cuanto más homogéneo sea. Esa homogeneidad se alcanza por el simple hecho de ser espiritual. No, lógicamente no, porque pues cada cual tiene su libre albedrío y a veces actúa pues como entiende que es lo correcto. Muchos de nosotros pertenecimos a otros sistemas de pensamiento y en este momento participamos de ellos. Por ejemplo, fuimos de otras religiones, fuimos de otras sociedades, pero pues no nos quedamos allí. Es decir, si no se participa, no hay vinculación,
Si no hay vinculación, no hay compromiso. Y sin compromiso no se adquiere la madurez profunda para interiorizar un aprendizaje. O sea, si no somos consecuentes, si no nos quedamos ahí, quizás nos vamos porque pues no nos ha dado una cosa o no nos satisface, nos vamos y seguimos buscando. Aquí muchas personas que han venido y se van porque pues no es lo que ellos buscan, no es lo que, y siguen. El que se ha quedado es porque se ha sentido pues que está en el lugar que quiere estar. En el libro de los medios, en el INTEN 324, Caldet asevera: las reuniones espíritas pueden tener grandes ventajas porque permiten ilustrarse por el camino recíproco de pensamientos. Es una frase que lleva un poquito de análisis. Después de que termine le voy a comentar algo, por eso le puse un asterisco para acordarme de algo que voy a comentar. Si una persona individualiza claramente su aprendizaje espiritual, ¿podrá acaso ilustrar su pensamiento de la misma forma que si asistiera a las reuniones colectivas? O sea, si tú estudias en tu casa todos los días solo, lees y solo, ¿será lo mismo que cuando vienes en grupo? ¿Se podrá analizar igual? ¿Se podrá interactuar igual? Rodrigo Félix da Cruz explica en su libro O Pensamiento: el pensamiento es sinónimo de intelecto porque permite comprender la materia del conocimiento y a medida que adquiere un grado más elevado, expande la percepción, la memoria y la imaginación. Una amiga mía, una compañera, nos hicimos, hablando así, conversando, me hizo esa pregunta: ¿será lo mismo yo oír ver las presentaciones por Zoom, no interactuar, yo sola aquí? Cuando yo escribí el artículo me acordé de ella y yo, pues, depende de cómo ella le funciona, ¿verdad? Si ella entiende que le está funcionando así, pues seguirá cogiéndolas por Zoom y no asistiendo, no interactuando. Porque cada cual elige lo que, pues, le funciona. Dime, Laura. Sí, pero no hay duda que cuando tú interactúas en un grupo y expones tu pensamiento, dentro del grupo hay otras personas que te escuchan y también exponen su pensamiento y ambos se enriquecen. O sea, por eso es lo importante de asistir a la reunión y ser parte de. Desde tu casa, a través de Zoom, sí, ves, escuchas e interaccionas, pero no de la misma manera que cuando, por ejemplo, yo comento, Ruth comenta o comenta cualquier otro compañero y la exposición que yo hago de un pensamiento se busca desde otro punto de vista o se enriquece desde el punto de vista de la persona que está ahí contigo también. Así que es bien importante la reunión. Exacto. Yo lo que hago es que cuando escucho las clases aquí, después en casa, tengo el tiempo, vuelvo y las escucho. Y veo la persona hablando, los comentarios que dicen, y lo que se te quedó aquí, que quizás pues no lo entendiste o no lo escuchaste bien, pues lo refuerzas con lo que tú estás viendo. Y te ves tú mismo. Sí, dígame, joven. Micrófono, por favor. Aquí hay uno. Aparte de que por lo menos a mí me pasa que aquí las vibras que a mí me dan son mucho más positivas y mucho más fuertes que yo hacerlo en mi casa sola. No sé si eso solamente a mí, que estoy en el proceso de aprender, o eso le ayuda más a la persona aquí presente que por Zoom. Yo creo que es así. Gracias. Bueno. Rodrigo Félix da Cruz explica en su libro O Pensamiento: el pensamiento es sinónimo de intelecto porque permite comprender la materia del conocimiento y a medida que adquiere un grado más elevado, expande la percepción, la memoria y la imaginación. De esta manera, el pensamiento desarrolla tres formas. Concepción, como formación de una cosa e idea en la imaginación y el pensamiento. Tú te imaginas algo con el pensamiento. Después tomas un juicio, que es una opinión razonada,
una facultad de entendimiento, por cuya virtud el ser humano puede distinguir el bien del error, lo verdadero de lo falso. Raciocinio es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. 3 formas de pensamiento, y a veces pensamos a lo loco y no vemos ninguna de las 3. Soltamos el pensamiento, o lo decimos o lo hacemos, y ahí pues, ahí están los mejores. Tal vez se expresó sobre el pensamiento ilustrado en el ítem 324. Podemos observar cuán importante es la necesidad de intercambiar ideas mediante la instrucción, los debates y las charlas, etcétera, por las preguntas y las observaciones que cada uno puede hacer y de las que se aprovechan todos. Nos nutrimos del intelecto regado por la lectura y la acción benefactora que brindan nuestros compañeros. Lo que estamos diciendo, eso me recuerda a la directora que siempre nos dice que si tienen preguntas que las hagan, que quizás esa pregunta que tú tenías la tenía la otra persona y no se atreve a decirla. Al tú hacerla, se aclara y esa persona pues tiene claros. Nadie puede crecer solo. La soledad es como el ermitaño que no adelanta espiritualmente porque no causa daño a nadie. Tampoco hace bien y por lo tanto esto ya es un error en sí mismo. La soledad es buena para la reflexión íntima que conduce al autoconocimiento. Pero para que ésta exista es necesario que exista la convivencia con los demás miembros mediante el estudio y el trabajo. ¿Estamos claros hasta ahí? Dime, Cele. El micrófono, Cele, por favor. ¿Y cómo podemos ver el año 20, casi 20 completo, 21 y 20 y 21, que estuvimos aislados, solos en nuestras casas, que esos 2 años tuvimos la oportunidad de vernos, de estudiar juntos, de practicar la caridad, de hacer bien a nuestros semejantes y a nuestra comunidad? ¿O se perdieron esos 2 años? No se perdieron, depende cómo tú los utilizaste. Porque si tú no podías salir, no podías llamar, podías leer, podías repasar todo lo aprendido. Pero entonces eso sería un crecimiento para mí, pero ¿cómo yo uso ese crecimiento para la sociedad? Bueno, cuando tú aprendiste en esos 2 años, ¿qué tú hiciste cuando saliste a la calle? Que pudieras salir y pudiste hacer las cosas. Te comunicaste con esas personas, volviste a entablar la amistad con los que no pudiste hablar, fuiste a ver si un familiar tuyo necesitó ayuda, qué pasó con él, porque perdimos muchas personas. Sí. Y ya tuviste cómo está la sociedad ahora con ese encerramiento que tuvimos. Hay mucha enfermedad, mucha depresión, muchos casos. Si tú aprendiste algo en esos 2 años, ¿qué hiciste con lo que aprendiste después, cuando ahora te estás reuniendo, cuando estás compartiendo? Ese es el punto. ¿Cómo? ¿Sí? Algo que quizás teníamos que hacer y no hicimos, y nos Gracias. obligaron a hacerlo. Gracias, Cele. Esto ya lo leímos, ¿verdad? Un mensajito de Tomasi. El pensamiento es la mayor facultad del espíritu. Por tanto, en él se refleja el desarrollo espiritual acumulado. O sea, todo lo que acumulaste en esos 2 años, encerrada, ¿lo sacaste ahora cuando?
3 puntos fundamentales respecto a la sociedad espírita. El perfeccionamiento moral, elevar el pensamiento, el estudio doctrinario. Veamos los 3 puntos fundamentales. ¿Perdón? Es para escuchar todo. Ok. Vamos para atrás. Es que nosotros, además de somos espíritus individuales y espíritus que tenemos que desarrollarnos íntimamente cada uno separado, eso es imposible en términos de que el ser humano necesita estar en una sociedad interactuando con los demás. Pero eso se queda corto. Somos imitadores por naturaleza, nos gusta imitar, nos gusta y también somos personas, o sea, somos espíritus que no estamos capacitados para caminar solos. Necesitamos siempre un Dios, un gobernador, un alcalde, mi mamá, alguien adulto, alguien que sea la persona a la cual yo me dirijo o que a ello parto a hacer cosas. Necesito un punto de referencia en la vida para de ahí salir. Si me sueltan en la selva mía a los 4 añitos o 5 años, que puedo comer y puedo vivir solo, me sueltan en la selva y no es sociedad, yo voy a imitar a algún animal. Oye, los indios bailaban, los indios imitaban a los pavos, No más nada, eso de que no, los indios imitaban a los pavos. Y bailan como los pavos. ¿Por qué yo digo eso? No porque lo estudié, porque lo vi en mi casa. Yo tengo pavos en mi casa y los pavos se reúnen en las mañanas y bailan redondos, todos juntitos, y hacen un baile que hacen los indios. El plumaje de hacer así arriba el indio es porque el jabo del pavo también lo hace. Somos imitadores y así hemos sido toda la vida. Por lo tanto, no somos tan grandes y nuestra capacidad no es tan ¿ves? Somos dependientes de muchas cosas. De muchas cosas. Y yo entiendo que por eso estamos en este planeta. Y ya se me acabó. Yo me río cuando tú estás hablando porque pues es una bobería, pero yo tengo unos pollitos allí unos pollitos que le tuve que tirar a mi nieta y al soltarlos, ellos no tienen dirección si no tienen la gallina. Yo llevo 3 días con una escoba. No, los estoy entrenando para que se trepen a los palos. Anoche por fin, los 11 pollos pudieron, 11 y ya están así. Se han podido trepar y yo, ay, gracias a Dios, se acostaron todos en los palos y yo me fui a dormir porque se me meten para la marquesina, para todos lados, aniándose. No tienen la dirección de la gallina ya y no saben, yo, Dios mío, pero la verdad que no razonan. Pero yo me río, pero es verdad. Los 3 puntos fundamentales. El perfeccionamiento moral a través de la edificación del bien se consigue con mayor fuerza en las propuestas de nuevos trabajos que surgen ante los retos de las enseñanzas espíritas. La espiritualidad mayor consigue, ante la unión de fuerzas energéticas buenas, presentar mayor amplitud de trabajos para el presente y para el futuro. Aquí nos pasamos así, planificando, diciendo vamos a hacer esto, nos vienen ideas. A veces se quedan un poquito estancadas, pero seguimos. Entre unos y otros miembros es posible que cada uno ocupe un lugar para el desarrollo de una labor específica. Está leyendo. La segunda, cuando se eleva el pensamiento, este ayuda a que las fuentes de atracción hacia ideas indeseables realicen un esfuerzo consciente para pensar en el amor y direccionar las ideas hacia el bien. Si esto se realiza en grupo, la fuerza es mayor. Y eso lo tenemos probado en el cuartito, aquí y en todos los lugares, hasta en la familia. Si uno trae un conflicto y los demás, pues, como la clase pasada. La autora sugiere que permitir a través del intercambio de ideas, reflexionar en las lecciones que el Evangelio propone, ayudamos a la iluminación de todos.
La número 6. El estudio doctrinario nos dice que es fundamental para el perfeccionamiento moral, porque a través de él se conocen las propias limitaciones y el aprendizaje para superarlas. Sin embargo, si el estudio se realiza solo en casa, si no se participa de la aportación de otras ideas, probablemente el estudio no logra enriquecer la mente. Solo se llenará de una experiencia intelectual, sin que llegue a alcanzar la meta más importante del aprendizaje, que es la internalización. Por eso, recomendamos que es más efectivo para el ser humano la agrupación, la interacción. Ante cualquier actividad intelectual es necesaria la interacción para descubrir cuál es el significado de aquello que se intenta aprender. La mayor importancia de la interacción con los otros es la búsqueda de la esencia espiritual. Es que sea posible la revelación de aquello que se encuentra oculto en los pliegues del inconsciente para que pueda salir a la luz. Pero que hay que sacar a la luz. ¿Por qué es tan importante este trueque de ideas? Porque yo solo no puedo. Nos dice el Evangelio: reconciliaros lo más rápidamente posible con vuestros enemigos mientras estéis en el camino. El Evangelio capítulo 10, número 6. Todos somos portadores de enemigos íntimos. No son, aquí quizás dice vuestros enemigos, pero no es que tú y yo, o sea, porque hay cosas más enemigas que el ser humano da al lado tuyo. Todos somos portadores de enemigos íntimos. Nuestros defectos, nuestros vicios, son los enemigos que siempre están a nuestro lado. Y muchos más, no solo eso, nuestros pensamientos negativos, nuestros actos, no, pues, y los repetimos. Si nos aislamos, difícilmente existirá una convivencia con nuestros compañeros de ideal. Todas las personas que no profundizan en la lectura espiritista por falta del dinamismo que aporta la reciprocidad, acaban viendo en las enseñanzas tan solo una letra muerta que finalmente los sumirá en el tedio. No empiezas a leer y te duermes. Sea el libro que sea, yo cogí un libro que no era espiritista, leí la introducción, el índice, la primera página, después de ahí lo sé que yo ahorita vuelvo, porque pues quizás era el cansancio, ¿verdad? No era por el libro, pero es así. Esto se debe a la falta de nuevas ideas que llegan de las diferentes observaciones que aportan los compañeros. Debemos tener la meta de la renovación espiritual. Para ello, tenemos el deber de abandonar el ser humano viejo, extinguiendo las sombras para vencer el pasado que oprime y devora. Hay que buscar cosas nuevas. Si antes hay muchas personas que les gusta leer de libros, no de internet. Hay otras que lo que leen es de internet. Pero hay que combinar. Y precisamente porque tenemos que hacer ese cambio interior tan importante, es la razón de por qué solo no podemos. Necesitamos de la interacción de unos con otros para internalizar el aprendizaje, la ley de sociedad. Para lograrlo tenemos que educarnos, y la educación se consigue venciendo los roces que provocan la convivencia con los otros. Esa es la mayor, entiendo yo, puede que me equivoque, pero esa es la mayor causa de que a veces preferimos estar solos. Nuestras imperfecciones marcan la línea entre quienes hemos sido y a qué aspiramos, y sobre todo, qué debemos evitar. Esto no deja de ser un aprendizaje que nos ayudará a avanzar, porque aquí somos un grupo, pero no todos estamos de acuerdo en todo. Quizás lo que tú haces no me gusta, o lo que yo hago a ti no te gusta, y empiezan los... Pero mira, cada cual es individual en unos aspectos, pero en otros hay que saber manejar esas situaciones. Dime, Ruth. Mira, en varias ocasiones me ha tocado
esclarecer a espíritus en la que su última encarnación se metieron en una cueva a meditar. O eran monjes tibetanos que lo único que hacen es Ujú. meditar. Muchos de ellos no quieren entrar en el roce social. ¿Por qué? Porque en otras existencias fueron bien violentos. Obviamente, al tú estar solo, no hay nadie, no hay nada que te inste a que saques lo violento que hay en ti. Así que en todas las experiencias que yo he tenido con esta gente que se encierra a meditar, es que la evolución es cero, se detiene completamente. No haces mal, pero tampoco evolucionas, tampoco tienes ese roce social que es el que te ayuda a aprender y a demostrar que lo aprendiste. Así que el roce social es indispensable para la evolución del espíritu. Y yo entiendo, pues, lo que yo pienso, que a veces el enemigo te enseña más que el amigo que está todo el día contigo. Ay, esto, qué bueno tú eres y que esto. No, a veces hay cosas que, dime, Laude. Sí, que lo más importante de la interacción social es aprender a dar espacio, aprender a descubrir que hay otras ideas, que hay otras conclusiones mentales que chocan con las que uno tiene. Y entonces aprende al dar ese espacio, aprende entonces a que la convivencia se consigue cuando todos tenemos el espacio para expresarnos y para transmitir ideas y estamos con una capacidad mental de recibir y aclarar. Porque si nos quedamos aislados, obviamente caemos en la monoidea y podemos ser víctimas bien fácil de la obsesión, porque hay una serie de espíritus también que son adendums o pensadores similar a esa idea que tú tienes, que van a intentar entonces utilizarte como medio transmisor. Así que todo eso conlleva a que la interacción te permite expresar tu diferencia, pero aceptar la diferencia de los demás. Y viendo el punto tuyo, no vas a tener amistad con ellos, o interacción con esa persona, porque lo que hace no te gusta, pero vas a traer otros que te van a hacer más daño y tú no los vas a ver. Quizás ni te vas a dar cuenta que están actuando contigo. Y eso fue lo que atraíste por tu forma de actuar y de decidir. ¿Ya había leído todo? Porque pues, Viña de Luz, número 48, cooperemos fielmente, de Chico Xavier. Nos pone estos puntitos. En la convivencia con el grupo espírita se aprende a cultivar el bien mediante buenos pensamientos, hacer luz donde alguien se debate en las tinieblas de sus problemas, conducir armonía donde se instala la discordia, a vencer la ignorancia con el encarecimiento del estudio, amar al prójimo que son los compañeros de caminata, a servir y cooperar fielmente en la tarea que un día nos comprometimos a realizar. Cuando caminamos solos, es más difícil hacer un análisis objetivo de nuestras actitudes. Realizamos una reflexión automática de nosotros mismos. Establecemos una rutina mental sin utilizar la conciencia crítica. Tengamos en cuenta que un grupo es una unidad estructural y dinámica, distinta a la suma de los individuos que la componen, pero íntimamente dependiente de la presencia o ausencia de sus integrantes. Aquí mismo, cuando hay ausente alguno de los grupos, uno los extraña. El domingo pasado, Celeste, y Laude me dice, y Celeste, y yo, pues de verdad desconozco, no sé si está bien. Uno extraña cuando pasa la persona no está, porque ya es un grupo. Un grupo funciona mejor si sus integrantes cumplen distintas funciones. En el caso del grupo espírita nos encontramos con los medium, expositores, pasistas, directores, personal de apoyo, una directiva o junta.
Esto conlleva a que el grupo representa en sí un instrumento terapéutico, debido a que la interacción de cada integrante con los demás tiene un efecto beneficioso para todos. Cada cual aporta algo al otro de manera diferente. El encuentro con el otro, con sus sufrimientos, sus ideales, sus crisis, sus pensamientos, invita a un encuentro social y a entender que el otro también existe. La unión con el grupo espírita representa escuchar las diferentes opiniones de los integrantes, el consejo de un compañero que vivió experiencias similares. Puede resultar una psicoterapia individual. Yo ahora me pongo al punto. Bruja hace poco fue abuela, ahora ya será maestra de hada. Para la abuela, pues los consejos y cómo tú te sientes siendo abuela y yo, son cosas que ayudan a uno a aprender y a seguir pues con la vida. Muchas veces estas acciones de unos con otros ayudan a que puedan liberarse de ataduras, complejos y otros sentimientos que guardan en su interior. Poder deshogarse ante compañeros que comprenden el sufrimiento, la compañía y la necesidad del cambio personal. Se activa dentro del grupo espírita, que significa un apoyo constante sin ningún reclamo o exigencia. La autora opina que no podemos obviar que el grupo espírita es tanto una escuela como un hospital, cuyos dirigentes actúan como profesores y terapeutas. Aunque no seamos psicólogos, aunque tenemos psicólogos aquí que nos da la mano de vez en cuando en unas situaciones, pero las mismas situaciones que vivimos y expresamos, pues nos ayudan a quizás aclarar algún problema que tenemos y que no sabemos cómo hacerlo. No hablamos de perfección, sino de la búsqueda de esa renovación que tanto necesitamos. Solo a través de la psicoterapia del grupo es que todos conseguiremos mejorarnos y liberarnos de tantas ataduras que continúan oprimiéndonos. Hasta aquí. ¿Estamos bien? ¿Está entendible el tema? Que ya estamos casi al... Dígame, joven. Me pregunto, o sea, si al agruparnos, o sea, al hacer estas reuniones, tenemos que asumir un entendimiento de que venimos de nuestras casas y podemos traer ciertos problemas, porque hay una ramificación dentro de cada uno de nosotros con respecto a la familia que tenemos y las interacciones de esa familia. Entonces, como grupo espírita, vamos a dar un espacio para reconocer ese momento de dificultad que trae alguno de los compañeros. Hacemos algo para descubrir si alguno de nuestros compañeros aquí está pasando por alguna situación difícil. O sea, hay una cadena de conocimiento que nos lleve a descubrirlo, verlo y ayudarle. ¿Ves? O sea, que quizás como grupo espírita tenemos que dar un paso adelante que no hemos dado. Nos falta. Solamente una crítica. Sí, no, tienes razón, Laudelino. Y muchas veces yo me lo he hecho y también lo he comentado. Hay cosas que pasan y muchos desconocemos. A veces se enferma uno y todos los demás no lo saben hasta tiempo después. Se ausenta mucho, ¿ves? Pero acuérdate que en eso estamos aprendiendo. Quizás en el cuartito, pues es más, porque allí quizás se tratan temas a veces de cada uno que se expone. Pero aquí, pues quizás tú con Celeste, que están más apegados, Roberto con Carmen, los que se afinan, porque quizás yo de Alba pues no sé mucho, porque no tengo mucha interacción con ella, con unos y otros, pues llegamos hasta cierto punto. Pero está en nosotros quizás exponernos más o confiar más, hablar más. Si tienes un problema, mira, como grupo, yo quiero decir esto. De verdad, yo no sé yo no sé si Ruth se acuerda o si tú estabas el día que yo se me ocurrió expresar
en otro lugar lo que sucedió, pero tenía que hacerlo. Y yo me sentí con la valentía de hacerlo, me afectó muchísimo y pues, pero no me arrepiento, porque yo tenía que exponer la verdad de lo que estaba pasando. No seguir dando cuchicheo a lo que estaban hablando. No conseguí el respaldo que yo quería, pero pues esa fue mi decisión y esas fueron mis consecuencias. Pero de ahí es que uno aprende quién está contigo y quién no está contigo. Pero como grupo, esto nos falta aprender. Tenemos que ser más confiables, más unidos en muchos aspectos. Mi aportación final. Por eso le dije, si ya no tenían nada, pues esto es de mío. Mi opinión, lo que yo siento, lo que puedo decir, lo que puedo expresar, que puedo ayudarme a mí y ayudar. No es que tengan que estar de acuerdo, claro está. Pero el punto, pues, el resumen. Durante la mayor parte de nuestra vida deseamos lograr nuestros sueños, nuestras metas y tener el éxito en lo que hacemos. Todo dependerá de nosotros, de nuestras decisiones, correctas o incorrectas. Pero esas decisiones tienen sus raíces en muchos aspectos que vivimos desde nuestro nacimiento hasta nuestra desencarnación. En nuestra crianza, educación, la asociación y la interacción con la sociedad que compartimos y nos desarrollamos. En la crianza tiene que ver, por ejemplo, tú te criaste en un ambiente y él se crió en otro y yo me crié en otro. Pues cuando nos unimos aquí como adultos, traemos esas diferentes formas de ser. Desde que adquirimos conciencia de nuestros actos, buscamos la asociación con personas afines o no a nosotros. Compartimos intereses, gustos, actividades, trabajos, estudios y otros por afinidad, por necesidad y muchas veces por compromiso. Porque a veces tenemos un trabajo y nos quedamos en ese trabajo porque lo necesitamos, pero no porque es el mejor y el que más nos agrada. Pero tenemos que buscar la forma de salir de eso o buscar la forma de manejarlo. Trabajamos de la mejor forma para lograr la aceptación en las asociaciones a las que hemos pertenecido. No siempre se logra, lo que puede ser frustrante y causa de alejamiento o renuncia al grupo al cual se pertenece. Porque es como dije en el trabajo, si no te agrada tu trabajo, tienes que ir a buscar algo que te satisfaga más, que te haga sentir mejor. Muchas personas no desean que se les ayude, que se les oriente, se les inspire. Se dicen para ellas mismas, yo sola puedo. Su orgullo les dirige erróneamente a demostrarse a sí mismas que no necesitan ayuda. Y su orgullo no está mal, solo que lo está utilizando para protegerse de la debilidad que se niega a aceptar. Porque aunque no lo admitamos, necesitamos en algún momento la ayuda, el apoyo, el consejo, el abrazo, la solidaridad de nuestros compañeros, de nuestros amigos y nuestra familia. Pero para sorpresa de todos, les puedo decir por experiencia que yo sola no puedo. Y aunque hayan sentido en algún momento de sus vidas el rechazo cuando adolescente, en la madurez o en la vejez, no son los que te rodean. Eres tú, somos nosotros los que nos creamos esos pensamientos y esas cosas en nuestra mente. Si perteneces a esta sociedad de espíritas, si estás convencido de que este es el lugar donde quieres estar, no debe haber orgullo que te impida sentirte y ser parte del grupo, ni a brindar tu ayuda cuando lo desees o solicitarla cuando la necesites. No sientas temor, vergüenza u orgullo de decir, clamar o expresar que necesitas ayuda. Necesitamos ayuda para nacer, primeramente, aprender, para vivir, para morir, volver a nacer y por progresar siempre. Yo sola no puedo. ¿Cuál de ustedes puede? Alguno puede, alce la mano el que puede sola, el que puede hacerlo solo.
Ahora estás diciendo, no es que siempre pensamos que podemos, pero llega un momento en que las cosas se trancan y necesitamos hablar, a buscar, porque hay que hacerlo, no se puede. La esencia del amor y la compasión es la comprensión, la habilidad de ponernos en la piel de los demás. Que disfruten este hermoso día y agradecida por su atención. Si hay alguien que quiera opinar, hablar o... Ah, perdón, Carmen, sí. Dime, Carmen. Yo estaba pensando que la persona no puede vivir solo, como decía, según, bueno, pero personas que viven solo, donde están animales. Yo vivo en la montaña, estoy sola por la mayor parte durante el día, pero me encuentro que los animales me saludan, me hablan, vuelan por no sé cuánta cosa, y me siento bien acompañada. Mi pregunta era, ¿puede la persona existir solamente con los animales? Que como lo tengo, porque sí que hay un interaction. Sí, hay una interacción, es correcto. Bueno, Eh, pues eso sería ¿Puedo decir todo. algo, no? Sí, dímelo. Bajo bichuela. Nosotros tenemos estados de conducta, ¿verdad? Nuestra conducta. Entonces, yo digo que de esa premisa es donde en la necesidad de interactuar con los demás. ¿Ves? Porque si yo te tengo celos a ti o envidia, eso, no sé cuántas encarnaciones me tomará, pero es un trabajo que yo tengo que realizar. Y no lo voy a realizar con los animales y con las plantas. Tiene que ser con seres humanos que también tengan los celos, las envidias o tengan otro tipo de sentimientos. Y ese revolú entre ella y yo, o aquel y el otro, en una sociedad, es lo que nos va a liberar. ¿Ves? Porque yo soy rough con algunas personas y con otros no. ¿Por qué? O me siento incómodo con uno y con otros no, y hago cosas buenas para otros y otros no. Y otros lo hacen con otros y así sucesivamente. Entonces yo entiendo que nuestro estado viene siendo por nuestras conductas, o sea, nuestro estado conductual, y esa es nuestra liberación. No, yo si decirle a alguien, esto es como una cebollita que tú le vas quitando las cascaritas de encima hasta que va a ver la pureza de ella en el centro. Pero también no se puede seguir quitando cascaritas porque te desaparece. O sea, aquí tenemos que alimentarnos de todas formas. Entonces, yo entiendo que nuestro estado de estar en una sociedad o la necesidad es porque tenemos que sacarnos todo ese bagazo que tenemos de nuestras vidas pasadas y nuestro futuro, ¿ves? Pero que vamos por ahí caminando y dando cantazos y haciendo sufrir a otros, porque también otros nos hacen sufrir a nosotros. Estamos todos batallando en un término de conducta, y de estado. Así que nuestro camino es largo. Bastante largo. Nelson va a hablar. Bueno, voy a hacer los dos. Allá adentro, yo había leído una historia sobre Hiroshima esta semana y Muñeca la mencionó de la nada hoy. Yo, pues, ¿qué lo tengo que decir? Y es sobre el perdón. Cuando una niña tenía 3 años que cae la bomba en Hiroshima, su papá quedó la mitad del cuerpo quemado y obviamente murieron 40.000 personas de un golpe. Entonces, ella siempre había fantaseado con golpear a la persona darle un puño en la cara a la persona que había tirado la bomba. 11 años después, la invitan a un panel en Estados Unidos para hablar sobre la experiencia de la bomba y le sientan al lado al copiloto que hundió el botón. Y ella tenía 14 años. Entonces, ella decía que se iba a poder cumplir su fantasía de darle un golpe porque lo tenía al lado. Pero que en eso, la persona que dirigía el panel, yo no sé si era un programa de televisión, no recuerdo, le preguntó a él qué él había sentido cuando tiró la bomba, o sea, qué había pasado después. Y él dice, tan pronto yo miré hacia atrás y vi el hongo, dije, Dios mío, ¿qué he hecho? Y empezó a llorar. Y ahí ella se dio cuenta que lo podía perdonar y que el enemigo no eran los hombres, sino las bombas.
y ella se convirtió en una activista en contra de las bombas atómicas. Entonces, lo que nos libera es el perdón. Al final es lo que nos saca de aquí. Y no perdonar es lo que nos mantiene. Gracias, Nelson. Pues nada, si no hay nada más, ningún otro comentario, le agradezco toda su participación. Y Roberto, ¿tú vas a decir algo adicional? ¿Vas a cerrar? Ok, pues Roberto cierra y gracias por su participación. Vamos a cerrar entonces. Oye, la clase estuvo bien buena. Está bueno eso. Y yo pensaba que yo podía solito, pero me equivoqué. Carmen me tiene que ayudar. No estoy tan solo como yo pensaba. Así que vamos a dar gracias, ¿verdad? De nuevo y agradecer esta clase de hoy que ha sido muy buena y espero que de alguna manera u otra nos haya tocado y haya tomado pensamiento, asunto a como es carta al asunto. Y a aquellos bienvenidos, aquellos que han venido, que vinieron. Gracias. Los niños están en peligro de extinción en Puerto Rico, así que estos niños hay que protegerlos como si fueran una caja de copitas y de vidrio que los ponen, hay que protegerlos esos niños. Así que vamos a ser agradeciendo, dando gracias y como siempre decimos, ¿verdad? Que al regreso a nuestros hogares o al sitio que vayamos, impactemos a aquellas personas a quien le hablemos o toquemos, estemos de frente con ellos y reciban también del conocimiento y del amor de aquí que llamamos del centro. Así que gracias a todos ustedes por su presencia. Se acabaron los plátanos, hay algo para vender por ahí y nos veremos en la próxima semana, el domingo. Gracias.